Mi nombre es María Elisa Solana y voy a exponer sobre la clase teórica de malaria, haciendo énfasis en su epidemiología, profilaxis, patogenias y diagnóstico. Los objetivos de la clase son interpretar las causas de la amplia distribución que tiene la malaria en el mundo, razonar sobre las medidas profilácticas posibles a partir del conocimiento del ciclo biológico que presenta el parásito y sus posibles formas de transmisión, interpretar la patología que se desarrolla durante el curso de la infección por este parásito en función de los mecanismos patogénicos, reconocer las distintas alternativas diagnósticas, los alcances que éstas tienen y las limitaciones que ellas presentan, y por último reconocer la malaria como un problema de salud de magnitud mundial. Para ello vamos a exponer sobre los contenidos de la distribución mundial de las especies de Plasmodium y los vectores que la transmiten, los métodos de profilaxis ambiental e individual, el desarrollo de anemia y las complicaciones de la malaria, los métodos de diagnóstico de rutina y los métodos rápidos, y cuál es la situación actual de la malaria en América y el resto del mundo. Vamos a recordar que el agente que produce la malaria pertenece al filum de los Apicomplexa dentro de la subclase de los coccidios, y como tal se caracteriza porque todos los estadios evolutivos de este parásito presentan en su extremo anterior un complejo apical que está implicado en la invasión de la célula hospedadora. Este orden es el de los Hemosporida, que a diferencia de los otros coccidios intestinales como Toxoplasma y los coccidios intestinales que son oportunistas para individuos inmunocomprometidos, el Plasmodium desarrolla su ciclo de multiplicación asexual en las células sanguíneas, por eso pertenecen a este orden. Conocemos 4 especies que producen la malaria humana, a saber Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae y Plasmodium ovale, y recientemente se ha incorporado Plasmodium knowlesi como una zoonosis, ya que es propio de los simios, pero se han hallado casos humanos de infección por esta especie de parásito. En cuanto a los datos epidemiológicos recientes, que son del 2017, hablan de que en este año se produjeron 219 casos de malaria en los 90 países endémicos del mundo. De estos casos, el 92% de ellos están distribuidos en el África, así como el 93% de las muertes causadas por paludismo también se circunscriben a este continente, y de ellos la mitad de los casos se ocurren o se distribuyen en 5 países, a saber Nigeria, la República Democrática del Congo, Mozambique, India y Uganda. Se produjo la muerte en 435.000 personas, de los cuales el 61% de ellos son niños menores de 5 años. Tenemos que tener en cuenta que en 2017, gracias a esfuerzos aunados de diversas entidades locales y en particular de la Organización Mundial de la Salud, la financiación total del control y la eliminación del paludismo en el 2017 alcanzó una cifra estimada de 3.100 millones de dólares. Recordaremos entonces que las especies humanas son Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, ovale, malariae, y se ha incorporado Plasmodium knowlesi, cuya distribución se encuentra íntimamente relacionada a la presencia del vector biológico, de los cuales sabemos que se tratan de las hembras de los mosquitos anófeles. Esta distribución tiene que ver con que estas especies se distribuyen diferencialmente según la altura y el régimen pluvial que permite el desarrollo de este insecto que, como recuerdan, desarrolla sus estadios larvarios en cuerpos de agua. Los grupos de riesgo están constituidos fundamentalmente por niños pequeños que viven en áreas de transmisión estable y que no presentan inmunidad protectora contra las formas severas de la enfermedad. Esto se debe fundamentalmente a la inmadurez de su sistema inmune y a la falta de protección que le confería los anticuerpos maternos durante la gestación y el primer año de vida. También constituyen un grupo de riesgo las mujeres gestantes no inmunes. En primer lugar, porque es un parásito que infecta glóbulos rojos. Entonces, los altos niveles o intensidad de la anemia comprometen el desarrollo normal de su embarazo, y en el caso de Plasmodium falciparum tiene un agregado en particular.
recordarán, Plasmodium falciparum presentan antígenos que tienen alta variabilidad y que le confiere a los glóbulos rojos infectados una particular adhesión a los endotelios vasculares de diferentes órganos. En el caso de las embarazadas, estos glóbulos rojos infectados, y en muchos casos también no infectados, quedan retenidos a nivel del sincillo trofoblasto. Entonces, esta situación de secuestramiento de glóbulos rojos infectados a nivel placentario también afecta la nutrición del bebé y el curso normal del embarazo, induciendo partos prematuros y niños con bajo peso al nacer. Lo mismo también podemos mencionar en su estado de inmunidad. Estos antígenos que acabo de mencionar generan anticuerpos protectores, pero como presentan alta variabilidad, las mujeres que no presentan estos anticuerpos que puedan neutralizarlos son más susceptibles del secuestro de estos glóbulos rojos en placenta. No pasa lo mismo con mujeres que han tenido varias gestaciones, que no son primíparas, porque presentan anticuerpos contra formas anteriores de esta infección y por lo tanto se encuentran protegidas parcialmente porque los anticuerpos neutralizan la adhesión de las variantes para las cuales están dirigidas de estos antígenos en la placenta. Por lo tanto, la probabilidad de que sean infectadas por cepas de Plasmodium falciparum, para lo cual la mujer no presenta anticuerpos, es menor. Otro grupo de riesgo se da en esta región que existe alta prevalencia de coinfección con el virus de HIV. La presencia de Plasmodium retenido a nivel de la placenta afecta la transmisión del HIV, aumentando la tasa de transmisión congénita. Por otro lado, la infección de HIV, al afectar la respuesta inmune, también condiciona y favorece la morbilidad producida por Plasmodium falciparum. De esta situación no solo se ven afectadas las mujeres embarazadas, sino todos los individuos infectados o portadores de HIV. Otro grupo de riesgo está constituido por los viajeros que pertenecen a áreas no endémicas y que se dirigen a zonas donde hay alta transmisión de este parásito. Esto también se debe a que no poseen ningún tipo de inmunidad y la infección genera formas graves con importante tasa de mortalidad. Recordemos que las formas graves y la morbilidad de esta infección está asociada con las altas parasitemias, es decir, los altos niveles de parásitos en la sangre. Lo mismo ocurre una situación semejante con los inmigrantes que son de países endémicos, pero que se han ausentado por razones laborales o personales de su país por periodos prolongados de tiempo y también los hijos de estas personas. Es una situación epidemiológica particular en los cuales estas personas regresan por motivos familiares o laborales a su lugar de origen y se encuentran, han perdido ya su estado inmunológico que le profería permanecer con bajos niveles de parásitos en áreas endémicas y se encuentran no inmunes y por lo tanto son blanco de infecciones graves de alta morbilidad. En relación con los aspectos epidemiológicos de esta infección, vamos a definir las áreas endémicas en el mundo. Como pueden notar, estas áreas endémicas que se encuentran coloreadas de celeste y verde, en particular de color celeste, se encuentran alrededor de los trópicos, de las zonas más calientes con una tendencia a la distribución hacia zonas más templadas del planeta. Esto quiere decir que podemos considerar a la malaria como una enfermedad tropical. Las áreas en blanco son lugares que no son endémicos para la malaria y en particular notamos que se encuentran coloreados de tono verde los países que han sido endémicos para la malaria durante el año 2000, pero que en la actualidad son libres de malaria, es decir, no son endémicos para esta infección. Y en esta categoría se incluye la República Argentina. Los países coloreados de tono celeste son los países en los que continúan siendo endémicos para la infección por este parásito.
estos dos mapas se muestra la distribución de dos de las especies más importantes porque afectan a la mayor parte de la población infectada por este parásito. Es decir, Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum son las dos especies de Plasmodium que producen mayor casos de malaria en el mundo. En particular, los datos de la Organización Mundial de la Salud del año 2017 dicen que en la región de las Américas la principal especie responsable de la malaria es el Plasmodium vivax, que también presenta distribución en el África Oriental, en India y en el sudeste asiático. Mientras que Plasmodium falciparum, que recuerdan que es la especie que produce los casos más graves de malaria en el mundo, se encuentra distribuidos en el sudeste asiático, en la India, en algunas regiones del cono sur de América y fundamentalmente en el continente africano, cuya localización subsahariana afecta la mayor cantidad de casos actuales en el mundo por esta infección. En este esquema se puede visualizar la estimación de la carga clínica por Plasmodium falciparum por regiones del mundo. Son datos del año 2007. Sobre un total de 451 millones de casos se pudo establecer que la mayor carga está distribuida en África, en primer lugar, en segundo lugar el sudeste asiático, visualizado de color marrón, en tercer lugar el Pacífico occidental, ocupa el tercer lugar en la carga clínica que tiene esta infección en la población, en cuarto lugar el Mediterráneo oriental, en quinto lugar la región de las Américas y en sexto lugar y en último la región de Europa. Este parásito, como mencionamos anteriormente, afecta a un grupo de riesgo fundamental que son los menores de 5 años y es en ellos donde se produce la mayor tasa de mortalidad. En este gráfico se puede ver cómo las regiones, el continente africano, es el lugar donde se estima en el año 2016 que la malaria ha sido responsable de la mortalidad de este grupo etario, confiriéndose que en las regiones vistas de color morado o los países de color morado, la malaria afecta o produce más del 100 muertes cada 1000 nacimientos en estos países. Es decir, que produce el 10% de las muertes en este grupo etario. Siguiendo con los aspectos epidemiológicos, vemos que la malaria se halla solapada su distribución, los casos humanos por esta infección, por los lugares del mundo en donde habita el insecto que la transmite. Recordamos que este mosquito pertenece al género Anopheles, que es un artrópodo, insecto, díptero, que tiene más de 35 especies capaces de transmitir la malaria en todo el mundo. Ven un listado de las especies según las regiones en el mundo en donde existen países endémicos para esta enfermedad. Estos mosquitos tienen diferentes distribución en el mundo. Se los encuentran desde la superficie hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar, fundamentalmente en las regiones tropicales y templadas, y su latitud se lo localiza desde el extremo sur en Australia hacia el extremo norte, la latitud norte en Kazajistán como miembro de la vieja Unión Soviética. La transmisión en estas regiones es variable dependiendo de la tasa de picaduras de este insecto, la tasa que tiene de supervivencia del insecto y el periodo de incubación extrínseco, que es el tiempo que requiere el parásito desde que ingresa en el mosquito hasta acceder a las glándulas salivales y volver a capacitar a este mosquito para ser infectante. Con respecto a la región de las Américas, los aspectos epidemiológicos relacionados dan cuenta
de una mayor prevalencia por la especie en Plasmodium vivax, que es responsable del 75% de los casos. Esta infección tiene un curso más benigno que la infección por Plasmodium falciparum, que es el responsable de la mayor cantidad de muertes por malaria en el mundo. En nuestra región, Plasmodium falciparum es responsable del 20% de los casos. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2017 se registraron, se notificaron y confirmaron un poco más de 776.000 casos de malaria y con un total de 88 muertes. En el gráfico que se ve en la pantalla, en el extremo izquierdo inferior, se grafican los casos confirmados de malaria durante el periodo 2007-2017. En este gráfico se grafica la morbimortalidad por malaria en nuestra región. Claramente se observa una disminución en la cantidad de casos producidos por este parásito que afecta, que tiene una distribución fundamentalmente la población humana infectada por Plasmodium se agrupan en los países de Venezuela, Brasil, Colombia, Perú, Haití y las Guyanas, y es alarmante detectar que en el periodo 2016-2017 ha habido un recrudecimiento o un aumento significativo de los casos confirmados a expensas de un aumento en Brasil, Guyana Francesa, Guyana, México, Nicaragua y Venezuela. En todos estos países se registró un aumento de la cantidad de casos en el 2017 respecto al año 2016. En el gráfico que se observa en el extremo derecho se grafica la disminución en la morbilidad por país. Entonces se puede detectar que en aquellos países que se visualizan de color azul oscuro se ha notificado o registrado una disminución de más del 75% de las muertes producidas por Plasmodium. Otros países que se ve en color celeste han registrado una disminución entre un 50 y un 75% de las muertes debidas a este parásito, y quienes han registrado menos del 50% en las muertes debidas a malaria se grafican, se ven en color celeste claro, y en color rojo los 4 países en donde se ha registrado un incremento en la mortalidad por malaria en estos países. Entonces, es decir, un aumento en el número de individuos muertos por malaria. Ellos son Perú, Guyana, Nicaragua y Venezuela. Fundamentalmente Venezuela y Nicaragua como los responsables del mayor porcentaje. En este gráfico se pueden ver los casos de malaria según los grupos de edad en cada país de la región de las Américas. Se visualiza de color azul oscuro aquellos niños infectados que presentan de menos de 5 años, en color azul más claro entre 5 y 14 años, en celeste individuos entre 15 y 49 años y en mayores de 50 años en color negro. Entonces se puede ver que de toda la población infectada por malaria en la región de las Américas existe una variación entre un 0 y un 20% de ellos son niños menores de 5 años. Bueno, la malaria ha permanecido durante muchos tiempos como una prioridad para la Organización Mundial de la Salud y ha sido motivo de preocupación debido a lo difícil de su erradicación y de su control. Es así que hacia fines de las décadas de los 90, la Organización Mundial de la Salud, junto con su filial americana, que es la Organización Panamericana de la Salud, y el TDR, que reúne
a programas de entrenamiento y financiación de subsidios en investigación en enfermedades tropicales, diseñaron el programa Rollback Malaria, que significa Hagamos retroceder a la malaria, en la que se pretendió investigar sobre mecanismos de poder paliar los efectos de esta enfermedad. Hacia el cambio del milenio, la Organización de Naciones Unidas pretendió entonces plantear como objetivos lograr la cobertura universal para las poblaciones de riesgo, reducir en un 50% los casos detectados de malaria con respecto al 2000 y alcanzar una reducción del 25% para el 2015, también reducir las muertes con respecto al 2000 en un 50% y alcanzar una reducción de un 25% para el 2015 y eliminar la malaria en 8 a 10 países y mantener como condición de exentos a países que se encontraran en etapas de preeliminación. Llegado el momento, llegado el año 2015 y no habiendo podido alcanzar esos objetivos, en el año 2007 la Organización de Naciones Unidas se planteó 17 objetivos de desarrollo sostenible que tienen alcance mundial y de aplicación universal, que tenía como destinatarios no solo a las personas, sino que están compuestos por planes de acción para que tienen como destinatario al planeta y a la prosperidad. Es decir, que la mirada no está puesta no solo en la población, sino también en el planeta, en el ambiente y en la situación que les dejamos a las futuras generaciones. En ese contexto, entonces, la malaria está integrada en una estrategia técnica mundial que tiene como periodo de acción el año 2016 al 2030, se plantea en este objetivo o en este plan reducir la tasa de mortalidad en todo el mundo respecto al año 2015, reducir la incidencia de malaria respecto del 2015, es decir, refuerza los mismos objetivos mencionados anteriormente, que sumaba también la eliminación de la malaria en los lugares donde todavía había transmisión en el 2015 y evitar el restablecimiento en los países donde se había declarado que eran exentos de esta enfermedad. Esta estrategia se basa en 3 pilares fundamentales, que es, en primer lugar, que la población logre el acceso en todo el mundo a la prevención de la transmisión de malaria. Esa prevención se basa fundamentalmente en la oportunidad de cortar la transmisión a través de la picadura del insecto vector mediante la entrega de tules o redes impregnadas en insecticidas de acción prolongada para evitar la picadura de mosquitos que tienen actividad intensa nocturna y que tienen hábitos domiciliados. También la fumigación de paredes con insecticidas de acción residual para evitar que aquellos mosquitos o poblaciones que tienen actividades diurnas y que descansan durante la noche no pudieran acceder a las casas o a las viviendas de la población. También el diagnóstico, porque sabemos que acceder a un diagnóstico garantiza un tratamiento precoz y evita el desarrollo de formas complicadas y tasas importantes de mortalidad. Este diagnóstico entonces debe proveer métodos rápidos, sencillos y precisos que permitan la toma de decisiones. Y el tratamiento también tiene que llegar a toda la población que se encuentra en riesgo a partir del cumplimiento de esquemas adecuados, impidiendo mediante leyes adecuadas la compra de medicamentos sin receta, el uso de medicamentos que no son recomendados para esta enfermedad, que se encuentran actualmente en desuso, y el cambio de terapias diferentes a las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.
También tiene como pilar acelerar los esfuerzos para lograr la eliminación y alcanzar el estado de exento de la malaria, y para eso los sistemas políticos o el poder político es importante que apoye y financie todo lo relacionado con la detección de casos índice, de casos nuevos, que permitan definir estos casos nuevos y que se despliegue todo un sistema de investigación, de diagnóstico, de vigilancia para controlar entonces la transmisión a partir de ese caso. Y por supuesto también la documentación adecuada en la cual toda la población o el sistema de salud tenga acceso, que sea científica, que sea fidedigna, para poder lograr el estado de exento de malaria y la toma de decisiones adecuadas y el descubrimiento de errores y cambios posibles de planes. Y por último, transformar la vigilancia malárica en una intervención básica en donde, como dije, los sistemas políticos y también tanto el sistema de salud privada como pública puedan ser fuertes para reducir la carga de morbilidad y la transmisión continua de esta parasitosis en la población. En este gráfico podemos ver en el periodo anterior al plan propuesto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, cómo se encuentra en disminución la incidencia de malaria, en los cuales se observó al final del periodo una reducción del 21% en forma global y una reducción de la mortalidad de un 29%. Por supuesto que los países en donde se ve menor reducción de la incidencia son aquellos en donde sigue siendo un problema como África para la transmisión de esta. Vamos a recordar entonces en esta diapositiva el ciclo biológico de Plasmodium, en el cual recuerdan que se inicia con la picadura del mosquito Anopheles hembra, que inocula esporozoitos, y estos parásitos tienen la capacidad de viajar por sangre y en forma muy rápida, vía sinusoides hepáticos, alcanzar el hepatocito, en donde invaden esta célula para crecer y multiplicarse por mecanismos asexuales. En esta instancia, el hepatocito se lisa, los parásitos salen en forma de merozoitos para ingresar e invadir las células huéspedes, que son los glóbulos rojos. Entonces, en circulación, estos parásitos invaden los glóbulos rojos, se transforman en trofozoitos para crecer, y luego de obtenido las reservas adecuadas comienza la multiplicación asexual o merogonia y conducen a la liberación de merozoitos, culminado los ciclos de multiplicación. Estos merozoitos sanguíneos vuelven a internalizarse en eritrocitos sanos y así se perpetúa el ciclo biológico en el humano. Es importante destacar que algunos merozoitos ingresan a los eritrocitos y en vez de continuar con su ciclo de desarrollo de trofozoitos y posteriormente de esquizontes, se transforman en gametocitos y así permanecen en circulación como machos y gametocitos hembra hasta que son picados por un mosquito anófeles libre de infección, el cual en su intestino estas formas maduran, se fecundan y se forma una cigota que tiene la capacidad de movilizarse a través de la pared intestinal del mosquito, alcanzar la cavidad del cuerpo, dividirse por esporogonia, y los esporozoitos que surgen de esa esporogonia viajan hacia las glándulas salivales, con lo cual capacitan al mosquito en cuestión a ser responsable de la transmisión en un nuevo huésped en el momento que decida alimentarse. Entonces, es claro que la vía vectorial es la responsable de la mayoría de los casos de malaria, seguido en orden de importancia también por la vía transfusional, que constituye un problema en zonas o en países donde la tasa de transmisión es muy alta, donde la transmisión es estable y continua,
está también una forma de transmisión de esta infección. También la vía connatal a través del contacto con la sangre de la mujer embarazada que se encuentra con altas parasitemias, y por último el uso de drogas. ¿Cómo se aborda la profilaxis de la malaria? En individuos que residen en zona endémica, la protección o el abordaje es a través de mecanismos físicos. Esto contempla el uso de ropa adecuada, no exponer partes del cuerpo a las picaduras de los insectos, y por supuesto también el uso de mosquiteros en las casas y también de tules para dormir de noche. Esto se hace mucho más eficiente, se suministra un tratamiento con insecticidas, tanto de las casas, como dijimos, como de los tules durante la noche, y el uso de repelentes para las actividades fuera de la vivienda. También existen métodos biológicos que son de más difícil implementación, que tienen como objetivo entonces usar métodos biológicos para cortar el desarrollo o impedir el desarrollo de formas larvarias del mosquito en formas adultas capaces de transmitir la infección. Y por último, también en zonas residentes es importante la profilaxis farmacológica en mujeres embarazadas, ya que, como dijimos, ellas constituyen un grupo de riesgo, por un lado por la anemia que desarrollan y porque ponen en riesgo el curso de su embarazo. Por lo tanto, también ellas deben ser tratadas con un esquema terapéutico especial para minimizar los riesgos de la infección durante su gestación. Para los individuos que no residen en zona endémica y que viajan por motivos turísticos, de placer o laborales, es importante la instauración de un plan farmacológico adecuado previo a la partida del viaje, durante y 4 semanas después de haber regresado del viaje. Es importante confirmar y continuar y completar el esquema terapéutico para evitar una infección en este tipo de pacientes que no tienen inmunidad y por lo tanto suelen dar formas muy graves. Por eso es importante tener en cuenta que la medicación o el tratamiento farmacológico antimalárico es importante a la hora de elegir como destino un país donde haya transmisión alta. Otro aspecto epidemiológico notable es la distribución de la resistencia a los antimaláricos. Esto sirve a la hora de la toma de decisiones cuando un individuo viaja a zonas donde existe resistencia a los antipalúdicos. Como ven, en las zonas marcadas con la letra A son las áreas palúdicas sensibles a la cloroquina, que es el fármaco antimalárico de elección más ampliamente distribuido. La zona B es las zonas palúdicas resistentes a la cloroquina, en donde es fundamental la realización de un esquema terapéutico diferente. Y por último, la zona C, que compromete lugares donde se ha demostrado la existencia de Plasmodium multiresistentes a los antipalúdicos, en particular de Plasmodium falciparum. Por tanto, también en ello hay que tener en cuenta este destino para la elección del plan farmacológico a esta. Como se ven en estas figuras, el uso de tules y el rociado residual aumenta la población u hogares en riesgo, ¿sí? Y entonces se puede ver que hay mayor cobertura a medida que pasan los años, especialmente con al menos aquellas poblaciones que tienen al menos un tool para el control de la transmisión. También vemos la proporción de población protegidas por el rociado, y en este caso vemos que en algunas regiones del África un descenso en la proporción de la población en riesgo que ha sido cubierta por este tipo de planes de control vectorial.
Es importante también que recordemos que la fisiopatogenia de esta infección está relacionada fundamentalmente a la anemia que produce la infección del parásito en el eritrocito, a los cambios que le otorga la infección a esos eritrocitos infectados en cuanto a sus cambios en su forma, la deformación, el aumento de la fragilidad, la disminución en el transporte de oxígeno y en el caso de Plasmodium falciparum le otorga aumento de la lesividad. Esto lleva en todo su conjunto a que los capilares sanguíneos se encuentren bloqueados y aparezcan situaciones de anoxia. Esto conduce a un daño hepático y este daño hepático conduce entonces a cambios en los niveles de albúmina, un descenso de los niveles de albúmina y a la consiguiente malaria cerebral, así como insuficiencia hepática y también trastornos en riñón a partir del desarrollo de una insuficiencia renal agudo por la presencia de antígenos y anticuerpos en circulación. Para esto vamos a recordar entonces que un grupo de riesgo son, como dijimos, las embarazadas cuya infección malárica les produce anemia y el consiguiente efecto que la anemia tiene una mujer embarazada en el desarrollo de su gestación, aborto, parto prematuro y bajo peso. Entonces, acá se grafica en esta tabla o en este gráfico se puede ver que hay una proporción de mujeres embarazadas que han recibido el tratamiento preventivo intermitente durante el embarazo y entonces se ha visto que hay un aumento sostenible de las 3 dosis de esta medicación a medida que ha pasado el año. Lo que demuestra, pero por supuesto que la proporción de mujeres embarazadas con cobertura, fíjense que no alcanza a un 40% en el año 2015. Entonces, las brechas en la profilaxis antimalárica para el año 2015 habla de la población no cubierta por los sistemas de uso de mosquiteros, de rociado y de tratamiento de las embarazadas, y como se puede ver, para el año 2015 todavía existía un 43% de la población que no estaba cubierta por el mosquitero o por el rociado, que el 69% de las embarazadas no recibieron las 3 dosis adecuadas de medicación intermitente preventiva durante el embarazo, y que el 37% de los niños con fiebre no fueron asistidos por el sistema de salud. Con respecto al diagnóstico de malaria, existen métodos convencionales y métodos más modernos y rápidos. Con respecto a los métodos convencionales, son las conocidas gota gruesa y frotis, que se realizan por extracción de una gota de sangre de la yema del dedo, y en el mismo porta se realiza, como se puede ver, el frotis y la gota gruesa. A continuación se debe teñir con giemsa para poder detectar la presencia de parásitos intraeritrocitarios. Este método requiere mucho tiempo y además personal especializado que permita distinguir la infección, y no solo distinguir la infección, sino también atribuir la especie infectante, que puede ser una o puede ser una infección mixta. Este método tiene una sensibilidad del 92 al 98% y una especificidad que llega hasta un 99%. Permite cuantificar también y es muy útil para el seguimiento de los tratamientos y poder detectar eventuales fármacos. El diagnóstico del QVC es un diagnóstico rápido que usa sangre fresca, pero que puede ser utilizado en lugares distantes. Este se usa con sangre entera y tiene como objetivo
el uso de capilares impregnados con naranja de acridina u otros compuestos fluorescentes que se intercalan en las bases de DNA, y este capilar tiene además un flotador que permite, una vez que es centrifugada la sangre, discernir entre la capa de glóbulos blancos, la capa de glóbulos rojos. En la zona de glóbulos rojos, si se detecta fluorescencia, corresponde al DNA parasitario, ya que, como sabemos, los eritrocitos carecen de núcleo. Por lo tanto, en la zona de glóbulos rojos, la sangre viable o la sangre fresca, si contiene fluorescencia o se emite fluorescencia, es porque existe DNA, y el DNA es debido al parásito. Esta técnica tiene una sensibilidad de un 98% y una especificidad del 90%, y su mayor desventaja es que no distingue la especie infectante. A continuación vamos a hablar de las técnicas de métodos rápidos, que son técnicas de inmunocromatografía que tienen como objetivo detectar la presencia de antígenos maláricos en sangre de los pacientes. Es una técnica útil para los trópicos, ya que se mantiene estable a temperatura ambiente, y su mayor desventaja es que, por un lado, no permite la cuantificación. Si bien puede discernir en algunas de ellas la especie infectante, no permite cuantificar, y tampoco permite el seguimiento de los pacientes ante un eventual tratamiento. Arroja bastantes falsos negativos y falsos positivos entre individuos que presentan factor reumatoide en su sangre. No sirve tampoco para parasitemias bajas, menores al 0,1%, porque arroja, como dije, resultados falsos negativos. Persisten positivos aún después de 7 días después de iniciar el tratamiento, por lo tanto no sirve para evaluar posibles resistencias. Esta técnica tiene como objetivo distinguir una enzima que se llama lactato deshidrogenasa. Es una enzima que es común a todas las especies de Plasmodium, por lo tanto permite detectar infección malárica. Y después existe otra técnica que permite, otra forma, otra marca que permite la detección del antígeno de HRP2 o Histidine Rich Protein número 2, que es propio de Plasmodium falciparum. Entonces, para ese caso, permite establecer infección por Plasmodium falciparum, y también permite distinguir, es un antígeno que habla de infección panmalárica. Tiene una especificidad del 98% y una sensibilidad del 90 al 92%. Entonces, como conclusión, les presento entonces aquí una tabla en donde se habla de los diferentes métodos con sus ventajas y sus desventajas, con los límites de detección. Debemos, como ven, el frotis y la gota gruesa siguen siendo técnicas de fácil realización, baratos, que permite diferenciar especies y de tipo cuantitativa, pero que necesita personal entrenado y no detecta parasitemias bajas, y es difícil la detección de parasitemias mixtas. La técnica de QVC o de naranja de acridina es de fácil realización, no necesita personal especializado, pero requiere cierta infraestructura, y es útil cuando la microscopía es negativa y hay una alta sospecha clínica de la malaria. Su inconveniente o desventaja es que precisa equipamiento adecuado, no diferencia las especies, no aumenta la sensibilidad y precisa del uso de sangre fresca, lo que constituye un problema de bioseguridad. En el caso de las tiras reactivas, la detección de HRP2 tiene diferentes nombres según la empresa que lo fabrica, es de fácil realización, detecta antígeno para Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax,
dan falsos positivos, tiene baja sensibilidad con parasitemias que no son muy altas y no es cuantitativa y puede persistir positiva luego del tratamiento. La detección de la lactato deshidrogenasa es una inmunocromatografía que tiene las mismas ventajas que la técnica anterior y tiene baja sensibilidad con parasitemias bajas. Y por último, la reacción de PCR, que es una reacción multiplex o múltiple, que permite sí la detección, la cuantificación, el control del tratamiento, la presencia de infecciones mixtas o únicas, pero no está estandarizada, no hay formas comerciales y precisa personal y equipamiento adecuado. Entonces, en esta diapositiva pueden ver en diferentes regiones del mundo cuál es la comparación con el uso de los diferentes métodos. Está el diagnóstico microscópico, señalado en un azul más intenso y un color celeste, las técnicas de diagnóstico rápido, que incluye las tiras cromatográficas. Y entonces pueden ver que en diferentes ambientes público y privado es más frecuente el uso de tiras rápidas o de diagnóstico microscópico. En el gráfico de abajo dice, con el paso de los años, cuál es la cobertura en África de estas técnicas, con un aumento o, digamos, una estabilización en el África, y un aumento fundamentalmente de su empleo en el Mediterráneo oriental. Bueno, en esta diapositiva se puede ver cuál es la proporción de casos sospechosos de paludismo que asiste al centro de salud público y que reciben una prueba diagnóstica de modo rápido por la región de la Organización Mundial de la Salud. Entonces se puede ver que en África este problema ha ido evolucionando, en donde la proporción de casos sospechosos de paludismo que fueron atendidos por una técnica aumentó de un 40 a un más de un 60%, pero esto se mantuvo estable en regiones como la región del Mediterráneo oriental, y se ha mantenido alta fundamentalmente en la región de América, en la región del sudeste asiático y también en la región del Pacífico occidental. Sin embargo, tanto África como el Mediterráneo oriental constituyen todavía una asignatura pendiente. Bueno, vamos a hablar ahora del estado de la vacuna antimalárica. Decimos que es la vacuna RTS, ofrece una protección parcial, es la primera vacuna contra los parásitos, contra una enfermedad parasitaria suministrada a los humanos. Ofrece una protección parcial contra el paludismo, se le da a niños pequeños, muy pequeños, que actúa solamente contra Plasmodium falciparum. Entre los niños que recibieron 4 dosis en los ensayos clínicos en fase 3 a gran escala, la vacuna evitó aproximadamente 4 de cada 10 casos de paludismo durante un periodo de 4 años. Se da a niños menores de 17 meses. Y en vista de su potencial para la salud pública, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado la introducción gradual de la vacuna en determinadas zonas de África subsahariana e incluyen Ghana, Kenia y Malawi en el año 2019. Nos vamos entonces a circunscribir a hablar de la situación en la Argentina, en donde se puede ver en el gráfico superior que en los últimos años no se han notificado casos autóctonos. Por tanto, esta situación permitió postularse ante la Organización Mundial de la Salud como país libre de transmisión para la malaria. Para ello hay que reunir un mínimo de 3 años sin casos autóctonos. En el gráfico que se ve en el extremo inferior se puede notificar cuáles son los diferentes niveles o los escenarios de riesgo. Y sabemos hoy en día que los escenarios de mayor riesgo están establecidos en Salta, Jujuy y en Misiones. Entonces, constituyen una red de vigilancia muy fuertemente instalada para evitar a través de las fronteras el ingreso de casos y
de posibles casos y el restablecimiento de la infección malárica. Es de notar que se considera un caso sospechoso a cualquier persona que tenga fiebre más de 38 grados, que no tenga una etiología definida y que haya viajado a una zona donde hay transmisión activa en el último año. También, si se están pensando en VIVAX, tiene que haber sido en término de 3 años, antecedentes de haber tenido enfermedades en los últimos años o que haya residido o haya viajado a zonas receptivas de paludismo en el último mes. Entonces, con cualquiera de estas tres situaciones, más una fiebre mayor de 38 grados, se requiere la confirmación a través de gota gruesa, de métodos de frotis, de métodos rápidos o de PCR para el establecimiento de casos y la vigilancia y el establecimiento de medidas adecuadas para su manejo. En este gráfico les muestro la distribución de vectores transmisores de paludismo en la Argentina, en donde pueden ver que mayoritariamente se trata de Anopheles pseudopunctipenis, que es mostrado con verde, es el responsable de la mayor cantidad de casos, ha sido el responsable de la mayor cantidad de casos autóctonos en la Argentina. Se lo pudo encontrar en numerosas provincias como las que se muestran en el mapa. Es sumamente antropofílico, doméstico, sus criaderos se establecen en lugares que tienen agua fresca, calma, que se encuentra a orillas de los ríos, en arroyos, en acequias con alta presencia de algas que le otorgan oxigenación. Por lo general se lo puede encontrar hasta 1900 metros sobre el nivel del mar y se lo pudo haber incluido también y visto y se lo vio a 3500 metros de altura. Otra especie responsable de brotes, el último brote que aconteció en el año 2007 en Misiones, es Anopheles darlingii. Este se lo llama también mosquito fantasma porque no se lo detecta a través del muestreo o el censado periódico y solamente aparece en épocas de epidemia y es responsable de dichos brotes. En el 2007, que fue el último brote, lo encontraron en Misiones y su zona de distribución fundamentalmente tiene que ver con Chaco, Formosa y Corrientes y Misiones. Entonces, este año la Argentina logró el certificado de país libre de paludismo, como indica la diapositiva, en donde las condiciones de vigilancia epidemiológica luego de la eliminación establece que todos los casos sospechosos de paludismo deben estar debidamente notificados al Sistema Nacional de Vigilancia, que todos los casos deben contar con el diagnóstico a través de una prueba parasitológica no clínica. Las pruebas de diagnóstico deben estar sujetas permanentemente a control de calidad interno y externo. Todos los casos y los focos deben ser completamente investigados y los informes deben ser completos y realizados en forma inmediata. Para ello también es fundamental mantener los registros de todas las pruebas y las investigaciones para guiar a la implementación de los programas, para futuras referencias y para construir la base de pruebas para la eventual certificación del estado de eliminación de paludismo. Por eso el Ministerio de Salud de la Nación promueve la alerta sobre paludismo, ya que considerando que Argentina es un país libre de paludismo malaria, que se transmite por la picadura de mosquitos, si se viaja a una zona con circulación de esta enfermedad, que como sabemos se trata en algunos países de América, África y Asia, es menester aplicarse repelente y utilizar vestimenta adecuada. Y además es necesario consultar a su médico por el tratamiento preventivo. Entonces, si al regresar el paciente tiene fiebre, malestar general, escalofríos o sudoración, es fundamental que no se automedique ni que acuda. Entonces, en virtud como forma de mostrar la voluntad mundial de erradicar esta enfermedad, el 25 de abril se ha decretado el Día Mundial del Paludismo
en donde se promueve entonces las causas y los síntomas que produce una vez que el mosquito pica a la. Entonces, como resumen sin conclusiones, la malaria es causada por parásitos del género Plasmodium, es una endemia asociada a la distribución de su vector biológico, que es el mosquito Anófeles, afecta a la población mundial, fundamentalmente niños y particularmente en el África subsahariana. El signo cardinal de la malaria es la anemia relacionada con la invasión de los eritrocitos y que además Plasmodium falciparum puede afectar el sistema nervioso central produciendo malaria cerebral como consecuencia de los trombos que se producen en los capilares sanguíneos. La profilaxis está orientada fundamentalmente a evitar el contacto con el vector y el hospedero susceptible o su tratamiento y dependiendo del contexto en que se maneje la situación epidemiológica. El diagnóstico es fundamentalmente directo y las estrategias de control apuntan a la reducción de ambientes de cría del vector, a la profilaxis de la población susceptible y al tratamiento de los individuos infectados. Y por último, solo el sostenimiento en el tiempo de estas actividades permite